Buenos días, queridos hermanos. Vamos a compartir en esta mañana nuestro devocional diario y mientras hay personas que se quiebran la cabeza para ver la forma de solucionar algún tipo de problema, nosotros como cristianos nos sentimos orgullosos de que tenemos la forma más eficiente de resolver cualquier problema que nos llegue, sea grande, sea pequeño, nosotros sabemos cómo hacerlo. ¿eh? Muchas veces hemos mencionado que el ir a la iglesia constantemente no es garantía de que los problemas nunca nos lleguen. ¿eh? Pero venir a la iglesia constantemente sí es la garantía de saber cómo resolverlo. ¿eh? Recuerde que hemos dicho que no venimos a la casa de Dios para evitar los problemas o para resolver los problemas, sino que venimos a la casa de Dios para que cuando los problemas nos lleguen, nosotros sepamos qué hacer. ¿eh? Y vamos en esta mañana a ver cómo hicieron tres personajes que les voy a invitar a considerar, que fueron visitados por los infortunios de la vida y también cómo ellos pudieron salir adelante. Es preciso que nosotros podamos lograr hacer lo mismo. Y también recomendar a cada uno de nuestros hermanos, nuestros consiervos, a hacer igual para poder eliminar todo tipo de problema que nos agobia y no nos deja estar en paz. Para comenzar, vamos a ver la vida de Josafat en Segunda Crónicas, capítulo 20, versículo 3 al 9. En primer lugar, quería mencionar tres pasos fundamentales que tenemos que realizar para evitar o para resolver, ¿sí? un problema. Primero, lo que tenemos que hacer es reconocer que necesitamos la dirección de Dios. En primer lugar, es eso, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos que recurrir a nuestro Dios. En segundo lugar, tenemos que aprender de las experiencias propias y de las demás personas. Muchas veces escuchamos cómo les va en la vida a otras personas, a nuestros hermanos, y de ahí también es preciso que nosotros podamos aprender para no caer tal vez en lo mismo. Y después, en tercer lugar, que también no es menos importante, que escuchemos a los que en verdad nos quieren ayudar. A veces nos cerramos en nuestra propia autosuficiencia y creemos que no necesitamos de nadie. O decimos, bueno, solamente Dios me puede sacar de esto y no necesito a nadie más. Pero nosotros necesitamos especialmente a nuestros hermanos que se preocupan y están atentos para nuestras necesidades, para alentar, para estar, para orar por cada uno de nosotros. Vamos a leer entonces Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos 3 al 9. Dice así. Entonces, vamos a leer desde el 2. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, dice, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Dice, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti,
porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Tú nos oirás y tú nos salvarás. ¿Qué es lo que hizo entonces Josafat? Dice que hizo todo lo que todo cristiano centrado, podemos decir, tiene que hacer. Él era el rey, en primer lugar, quiero decirles que él era el rey, pero que decidió presentarse ante Dios por ayuda. Lo primero que él dice, entonces él tuvo temor y se humilló su rostro, dice, para consultar a Jehová. Para consultar a Jehová. El problema era suyo, pero pidió al pueblo por ayuda. Fíjense entonces lo que él dice, ¿no? E hizo pregonar ayuno a todo Judá. Entonces ahí mostró en público su impotencia. No es que él se encerró en su palacio y usó de autoconmiseración. Dice que vino a la casa de Dios y convocó a que todo el pueblo lo hiciera. ¿Saben qué? Lo que hizo Josafat funcionó. ¿Sí? Funcionó. También nos va a funcionar a nosotros. Veamos el versículo 13 de este mismo capítulo. Y todo Judá, dice, estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. El versículo 22 dice así. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Así es que así solucionó su problema el rey Josafat. Quiero invitarlos a ver un segundo personaje, que es Ezequías, que está en Isaías capítulo 37. ¿Sí? Isaías capítulo 37. Vamos a ir buscando. También, capaz que para algunas personas, tal vez sea una pérdida de tiempo el acercarse a la casa de Dios, pero nosotros sabemos que nunca es una pérdida de tiempo el acercarse a nuestro Dios. Isaías capítulo 37, versículo 1 al 3, dice así: Aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio vino a la casa de Jehová, y envió a Eliaquim mayordomo, a Sebna, a escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, los cuales le dijeron: Así ha dicho Ezequías, día de angustia, de reprensión y de blasfemia es este día, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer, y la que da a luz no tiene fuerza. Estaba en una situación desesperante, ¿sí? Ezequías. Pero, ¿qué es lo que hizo él? Se lo contó a Dios. Versículo 14 dice, del capítulo 37. Y tomó Ezequías las cartas de las manos de los embajadores y las leyó, y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo, y ahí está la oración, que después, si la quiere seguir leyendo, la puede leer, ¿no? ¿Qué hizo? Después de haber hablado con Dios, él mantiene la calma. No le da vergüenza hablar en público ante Dios. Reconoce que él era un rey que necesitaba de Dios. Y lo que hizo Ezequías también funcionó. Y también puede funcionar para nosotros en un tiempo también de extrema urgencia, o de siempre, ¿no? Vamos a leer también en Hechos capítulo 12, el último pasaje que quisiera que leamos en esta mañana. Hechos capítulo 12, una historia de un personaje que nosotros conocemos, que es de Pedro, ¿sí? Y la furia estaba
en la iglesia, sobre la iglesia, los enemigos del pueblo de Dios estaban atacando, ya habían decapitado a Jacobo, ¿sí? Y Herodes había mandado a exterminar a todos los cristianos. Dice que Pedro estaba en la cárcel, Jacobo muerto, Pedro arrestado, dice el capítulo 12 en el título, ¿sí? Dice el 1 al 5. En aquel tiempo, capítulo 12, versículo 1, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados, cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, dice, hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia hacía sin cesar oración por él. Pedro estaba en la cárcel, la iglesia corriendo peligro, y nadie parece que asumía el liderazgo. Pedro era necesario. Por eso es que Pedro era necesario, porque nadie se hacía cargo de este tipo de problemas. Y entonces piden a Dios, se reúnen, lo hacen a través de la oración, piden por la libertad de Pedro, y el Señor les concede esta oración. Los resultados de allí en adelante, de pedir, de consultar a Dios cuando nosotros tenemos dificultades, es impresionante, ¿no? Versículos 23 y 24 podemos leer del capítulo 12. Al momento, dice, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Allí está el resultado de aquel que conspiraba contra la iglesia, que era Herodes. Dice que el ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusano. Pero el versículo 24 alienta nuestro corazón, dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Entonces el accionar de Dios en nuestra vida en tiempos de que por ahí no sabemos qué hacer porque nos aquejan ciertas cosas en nuestra vida, algún tipo de situación, de enfermedad, de economía, llámese problema cual sea. Pero nosotros debemos buscar a Dios. En primer lugar, reconocer que necesitamos de la dirección divina de Dios. Aprender de las experiencias propias y de las otras personas, y también escuchar a los que en verdad nos quieren ayudar. Que Dios nos bendiga como iglesia y que tengamos un bendecido día.